Buenas noches. Dios te bendiga, un abrazo para ti. Espero que en el día de hoy hayas pasado un día agradable al lado de las personas que te acompañan en casa, en el trabajo, donde quiera te encuentres. Damos gracias a Dios. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Una vez más aquí, con el propósito de leer la palabra de Dios, de tener un rato agradable leyendo la palabra de nuestro Dios, haciendo reflexiones de los principios bíblicos, y de esa manera pues vamos leyendo libros de la Biblia. Espero que puedas aprender mucho y que Dios cada día pueda enfocarse más y más en la vida tuya. Muy bien, primero que todo, vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a ponernos cómodos ahí en nuestra casa. Vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar una libreta de apunte. ¿Sí? Vamos a colocarnos bien cómodos y vamos a compartir a partir de este momento la lectura de la palabra de Dios. Pero primero pues le demos una oración a nuestro Dios y que Él permita que podamos aprender de su palabra. Invitémoslo a nuestros corazones, ¿sí? Para que la presencia de Dios llene la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por este día hermoso que hemos podido compartir al lado de nuestra familia. Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres maravilloso. Queremos ahora aprender de tu palabra. Hemos estado leyendo este libro de Primera de Timoteo, Señor, donde tú usas al apóstol Pablo para escribirle a este joven. Hoy nosotros queremos, Señor, a través de esta palabra inspirada por ti, aprender de estos principios que están escritos aquí, oh Dios. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Oramos por Colombia, Señor, levantamos un clamor por Colombia, pedimos por cada colombiano, por cada extranjero que habita y vive en este país. Oramos por cada familia, Señor, y nosotros declaramos que somos negativos para el COVID-19. Señor, no hace parte de nuestro entorno, de nuestra familia, y nosotros estamos obedeciendo de acuerdo a las medidas que ha tomado el gobierno, Señor, y estamos aquí, Dios mío, con una incertidumbre, pero creyendo en tus promesas, oh Dios. Gracias, Señor, porque solo tú nos ayudas, solo tú nos bendices, solo tú nos das de tu amor, solo tú nos das de tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer la palabra de Dios en esta noche en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5. Todas las noches leemos un capítulo. Y estamos en el tercer libro, ¿sí? Que en este caso ya es Timoteo. En el tercer libro que hemos estado leyendo en esta cuarentena, ¿sí? Que empezó pues hace pocos días y ya nosotros estamos ya prácticamente en el día de mañana. Estaríamos terminando el tercer libro y empezaríamos otro libro, si Dios nos permite. Hoy vamos entonces a leer el capítulo 5, ¿sí? Del libro de Primera de Timoteo. Y dice así la palabra de Dios. Para los que tienen Biblia física y están con la Reina Valera 1960, dice: deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a la jovencita como a hermana, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplica y oraciones noche y día.
pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Verso 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sean puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guarde todas estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces hemos leído Efesios capítulo 5. Perdón, Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Me he equivocado. Bueno, entonces hemos estado en estas 5 noches con hoy leyendo el libro de Primera de Timoteo. Y en toda esta noche hemos venido haciendo una breve introducción de quién era Timoteo. Timoteo, tal como lo dice el libro de los Hechos, se une al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y siempre buscamos el texto bíblico para que quede confirmado. Y para eso nos vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, en tu Biblia, busca allí, Hechos capítulo 16. Hay un título para los que tienen Biblia física, dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Sila. ¿Sí? Entonces dice ahí el verso 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién daban buen testimonio? De Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Se dice que Timoteo fue de alguna manera ganado o convertido, o como lo queramos llamar, una persona que se hizo cristiano en el primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Porque el primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo es en estos lugares. Usted puede buscar allí en Google, en mapas que digan
primer viaje misionero de Pablo y va a encontrar los lugares que visita el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, luego de un tiempo, quiere volver a visitar esas iglesias y posiblemente ampliar con otras conquistas o ampliar otras iglesias o buscar la manera de hacer crecer su ministerio. Por eso le dice a Bernabé en Hechos capítulo 15, unos versos anteriores, Hechos capítulo 15, verso 36 dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Usted puede leer del verso 36 al verso 41. Ahí explica que Pablo le pide nuevamente a Bernabé que vayan a visitar a las iglesias que ellos conquistaron en su primer viaje misionero. Pero Bernabé quería llevar a Juan y el apóstol Pablo no lo quería llevar porque este Juan se había regresado en el camino. Por lo tanto, hay un desacuerdo con ellos, de tal manera que Pablo sigue encaminado a su segundo viaje misionero y Bernabé busca otro camino. Hoy, cuando uno lee esta palabra, el que debería aparecer en la historia no debería ser Mateo, debería ser Bernabé. Porque Bernabé es el que acompaña al apóstol Pablo en el primer viaje misionero, pero por estar consintiendo y por estar llevando a otra persona que el apóstol Pablo consideraba que no, o que se iba a regresar de camino, tienen ese desacuerdo. Pablo sigue su camino, Bernabé sigue otro camino, y en el camino Pablo se encuentra a este joven. Y ahí podemos leer en Hechos capítulo 16 todo lo que pasa con respecto a Timoteo. De esa manera, anoche explicábamos cómo Timoteo acompaña a Pablo y es de alguna manera comisionado a ciertos lugares para llevar una palabra, para llevar cartas, para hacer ciertos favores que necesitaba el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 1, volvamos a 1 de Timoteo capítulo 1, ¿sí? En el capítulo 1, en el verso 2 dice a Timoteo, es decir, esta carta de 1 de Timoteo se considera como las cartas pastorales. Son 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Son 3 cartas pastorales. Es de un pastor, en este caso, Pablo a Timoteo y a Tito, el libro de Tito. Entonces, ¿qué es lo que pasa en 1 de Timoteo? Dice en el capítulo 1, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia. Ahí el apóstol Pablo está diciendo, mientras yo voy a Macedonia, tú te quedas en Éfeso y comienzas a hacer la obra que tú has aprendido de mí, que has visto de mí. Y en toda esta noche hemos venido diciendo lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué enseña 1 de Timoteo? Toda esta noche lo hemos venido estudiando, pero hagamos un breve resumen. En el primer capítulo, el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo cómo defenderse ante las falsas doctrinas. Por eso entonces, cuando usted lee el primer capítulo de 1 de Timoteo, va a encontrar escrito, por eso dice ahí, advertencia contra falsas doctrinas. Y ahí el apóstol Pablo le da unas instrucciones a Timoteo cómo debía él portarse ante la falsa doctrina. La falsa doctrina siempre ha existido. Usted, por ejemplo, lee Mateo, Marco, Lucas y Juan. Era la lucha constante de Jesucristo contra las falsas doctrinas, los fariseos, los saduceos, y bueno, todo eso, cuando usted ha leído todos estos 4 evangelios, va a encontrar que Jesús siempre estaba de alguna manera enseñando y contrarrestando la falsa doctrina que tenían estas personas o estas religiones cuando Cristo vino a la tierra. Luego el apóstol Pablo, cuando comienza sus viajes misioneros, sobre todo en la primera carta de los Gálatas, que lo enseñamos cuando estudiamos el libro de los Gálatas, pudimos ver que tuvo que escribir el libro de los Gálatas, que es el primer libro que escribe el apóstol Pablo. Luego de su primer viaje misionero, el apóstol Pablo tiene que contrarrestar la falsa doctrina, la falsa enseñanza.
Hoy nosotros, los que hemos sido llamados y los que estudiamos la palabra de Dios, día a día estamos siendo atacados o visitados por la falsa doctrina. Aquí en mi casa constantemente pasan por ahí por delante las falsas doctrinas. ¿Cómo sabe uno defenderse de la falsa doctrina? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es la que nos enseña a conocer cuáles son esas falsas doctrinas. ¿Cuáles son esas falsas doctrinas? Entonces, en el segundo capítulo de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo cómo se debía orar. Y dice instrucciones sobre la oración. Y entonces le enseña cómo es que él debe enseñar a orar a la iglesia, cómo debían ellos orar, por los que están en eminencia, por los reyes, bueno, y ahí explica. Y todo eso lo hemos enseñado en esta noche. En el capítulo 3, entonces el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo los requisitos que se necesitaban para escoger un grupo de colaboradores dentro del seno de la iglesia. Porque en la medida que la iglesia va creciendo, entonces necesitan los colaboradores, los diáconos, los capellanes, y todo eso lo explicamos el día que estudiamos el capítulo 3. Entonces el apóstol Pablo le está enseñando cuáles eran esos requisitos y qué debían hacer los diáconos y los ancianos dentro de la iglesia del Señor. En el capítulo 4 que estudiamos anoche, el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo, ¿verdad?, cómo era o cómo es un buen ministro de Jesucristo. En 1 Timoteo 4, te voy a leer un verso. 1 Timoteo 4, verso 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Y qué era lo que debía enseñar Timoteo? Bueno, primero, a defenderse de las falsas doctrinas. Segundo, sobre la oración. Tercero, a tomar un buen equipo de trabajo de ancianos y diáconos. Tenía que enseñar sobre la apostasía, tenía que enseñar sobre la piedad y todo lo que hemos venido aprendiendo. En esta noche, entonces, vamos a tomar unos minutos para aprender qué enseña el apóstol Pablo en el capítulo 5 de 1 Timoteo para que Timoteo aprendiera a desenvolverse con dos temas fundamentales. Eran las ancianas, los ancianos y las viudas. Por eso entonces ese capítulo está enfocado a los ancianos, a las ancianas y a las viudas, que es lo que leíamos. Entonces, ahora, en el capítulo 5, que es lo que vamos a profundizar un poco en esta noche, entonces Pablo le está dando las instrucciones básicas y necesarias a Timoteo para cómo debía él actuar con las ancianas, los ancianos y las viudas que están dentro de la congregación. Y entonces comienza él a decir esto. En el capítulo 5, verso 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces, primera medida que tenía que tomar Timoteo, no reprenderlo, sino exhortarlo, ¿sí? Con gratitud, con amor. Tenía que el apóstol Pablo, ¿verdad?, respetar las canas de esos ancianos y de esa anciana. Y ahí comienza entonces, en el 5.1 dice: no reprendas al anciano. En el 5.2 dice: exhórtale como a madre, a las ancianas, ¿sí? Así como tú tratas a la madre, a tu madre, tenía entonces que Timoteo tratar también a las ancianas de la iglesia. Las ancianas de la iglesia. Las ancianas de la iglesia hay que tratarlas con humildad, de acuerdo a lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. ¿Sí? En el 5.17, hablando de las ancianas, dice así, o de los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Esa es otra
instrucción básica y necesaria que le está dando Pablo a Timoteo. ¿Sí? Él dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Sí? Esos ancianos que gastaron la juventud y su tiempo en la iglesia tenían que tenerlos en doble honor, ¿sí? Porque es la sabiduría, es la experiencia, son las canas, ¿sí? Ellos sabían, los ancianos saben lo que uno, o mejor dicho, ellos le ayudan a evitar que uno caiga en ciertas cosas, porque pues ellos lo han vivido, y por eso el anciano constantemente habla bajo el punto de vista de la experiencia, ¿sí? Y trata de evitar que los que vamos detrás no caigamos en esos descréditos. Esos son los ancianos. Ahora, en el 5:19 le está diciendo Pablo a Timoteo así: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Sí? Entonces, ahí está dándole la fórmula a Timoteo. Cuando vayas a acusar a un anciano, sea con 2 o 3 testigos, no simples rumores, sino con 2 o 3 testigos. El anciano merece respeto, según lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, cómo debía él comportarse ante un anciano. Ahora, en el 5:20 está diciendo así, en el 5:20 dice así: a los que persisten en pecar, porque hay ancianos que persisten en pecar, repréndelo delante de todo para que los demás también teman. Entonces, el anciano vulgar, el anciano que pasó su camino y no corrigió bien su vocabulario o su andar, debía Timoteo corregirlo, ¿sí? Corregirlo, exhortarlo, no gritarlo, sino corregirlo con amor. Todas estas instrucciones se las está dando Pablo a Timoteo. ¿Cómo debe uno comportarse ante un anciano? Ahora, ante un anciano y una anciana es lo mismo. Ahora, vamos a mirar qué le dice Pablo a Timoteo con respecto a la viuda. Y él está diciendo en el 5:9, en el capítulo 5, verso 9, dice: las viudas, está hablando de las viudas, sean puestas en la lista solo la viuda no menor de 60 años. ¿Sí? No menor de 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido. ¿Sí? Entonces, allí Pablo está dando la instrucción con respecto a la viuda. ¿Sí? Dice, y el verso 10, que tenga buen testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos y si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero después dice en el 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. ¿Sí? Entonces, vamos a separar qué dice Pablo con respecto al tema de la viuda, esa viuda anciana, buena, y vamos a mirar las viudas ociosas. Entonces, ahora, en el verso 10 está diciendo que las viudas tengan buen testimonio, por eso dice, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido al afligido, si ha practicado toda buena obra. Está hablando de la viuda. Ahora, en el verso 10, ¿sí? En el verso 5:3, ahí en el capítulo 5 de Timoteo, donde estamos, verso 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Está diciendo en el 5:3. Honra a la viuda que en verdad lo son. ¿Sí? Y está diciendo con respecto a la viuda, dice: mas la que en verdad es viuda, en el 5:5, y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Está dando el apóstol Pablo la instrucción a la que verdaderamente es viuda. Y él está diciendo en el 5:5, dice: mas la que en verdad es viuda
seguramente se estaban algunas colando por allí. Supongo yo, ¿no? Entonces, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, dice el apóstol Pablo a Timoteo, espera en Dios. Y aparte de esperar en Dios, es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Ahí está la palabra para la viuda. ¿Sí? Si en verdad es viuda, tiene que esperar en Dios. Dios es su esposo, Dios es su proveedor, Dios es su padre, Dios es lo que necesitas, esa viuda. Está diciendo el apóstol Pablo, si en verdad es viuda. ¿Sí? Mas la que en verdad es viuda, dice el apóstol Pablo, y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica, oraciones, clamando con oraciones noche y día. Pero después dice en el 6, pero la que se entrega en los placeres, viviendo, está muerta. Tremendo, ¿no? Tremendo el apóstol Pablo para la viuda. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo a ti si eres viuda? Hombre, que seas diligente. ¿En qué? En la oración. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti si eres viuda? Que Dios te va a sostener. Dios es tu sustento. Dios es tu esposo. Dios es lo que tú necesitas. Y si tú te casas con Dios, Dios no te va a tirar al olvido, sino que Él te va a sustentar. Hablándole Dios a la viuda. Ya le habló al anciano. ¿Sí? Ahora le está hablando Dios a la viuda. ¿Sí? A través de la carta del apóstol Pablo. Ahora miremos la viuda ociosa. En el 5:11 dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Se quiere casar si está joven. Y no está mal. ¿Sí? No está mal casarse. ¿Sí? Incurriendo así, dice el apóstol Pablo a Timoteo, en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden, mire, la viuda, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que deberían. Ojo, estoy hablando de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. No estoy pensando en este momento que porque usted es viuda, o quizás de pronto si alguno me está viendo que es viuda, yo estoy diciendo eso para ti. Estoy leyendo la carta. Amén. Nada más. Entonces, esas son las características de la viuda correcta, que cómo debía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo debía Timoteo, a través de la carta del apóstol Pablo, defenderse en la iglesia con respecto a la viuda joven, con respecto a la viuda anciana, con respecto al anciano y con respecto al anciano. ¿Sí? Ahora, ahí en el 5:22 dice así, en el 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. ¿Sí? Entonces esto es el apóstol Pablo dándole la instrucción a Timoteo cómo debía él, y por eso, ¿verdad? Muchos no colocan las manos. ¿Sí? No, él dice aquí, no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Sí? No está diciendo que no las pongas, sí las puedes poner, pero primero examina. ¿Sí? Es lo que yo trato de entender en mi hermenéutica. ¿Sí? Las manos sobre esa persona. Consérvate puro, le está diciendo Pablo a Timoteo. Ahora, al parecer no era así. En el verso 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino para causa de tu estómago y de tus fuertes enfermedades. Entonces, el señor Timoteo, el joven Timoteo, sufría, ¿sí?, del estómago. Entonces, le está dando el apóstol Pablo en su carta, está escribiendo para la anciana, para el anciano, para la viuda y para Timoteo.
¿sí? Para Timoteo. Entonces, dice allí en el verso 8, 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo, dando la instrucción a Timoteo, una instrucción clara, verdadera, apropiada. Este verso nos habla todo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Entonces hay que ayudar en los que están allí en la casa, en tu casa, ¿sí? En tu casa. Amén. Ahora, dice allí, bueno, entonces, estamos aquí. Entonces, todo esto son las instrucciones que el apóstol Pablo está escribiendo en su carta a Timoteo. Oye, cuando uno lee 1 de Timoteo, entonces aprende sobre la falsa doctrina, capítulo 1, sobre la oración, capítulo 2, sobre la organización, el núcleo central de la iglesia, sobre cómo es un buen ministro de Jesucristo, capítulo 4, y hoy estamos aprendiendo sobre la anciana, el anciano y la viuda. Y el mensaje personal para Timoteo. Entonces, Timoteo, todas estas instrucciones tenía que ponerlas en práctica mientras el apóstol Pablo se pudiera encontrar con él. Porque, por ejemplo, él dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, saliéndome un poco ya, dice en el verso 13, entre tanto que voy, estoy leyéndote 1 de Timoteo 4, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo tenía fe de volver a encontrarse con Timoteo, pero mientras ves leyendo. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios aprendemos, porque es que la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros, y no necesitamos ser un profesional o un experto para leer la palabra, porque la palabra de Dios, ahí cuando la leemos en comunión con el Señor, ella nos va a enseñar, ¿sí? Y dice en el verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, solamente ya nos queda mañana el capítulo 6 de 1 de Timoteo, y de esta manera ya estaríamos leyendo en esta cuarentena 3 libros. Primero leímos Efesios y aprendimos qué pasó en el libro de Efesios, por qué lo escribe el apóstol Pablo, cuándo lo escribe y por qué va dirigido a los Efesios. Luego estudiamos Gálatas, ¿sí? Ya lo estudiamos y ya estamos a punto. Mañana Dios nos dará la oportunidad de cerrar el tercer libro en esta cuarentena que se extendió hasta el 26 de abril. Yo te invito para que de aquí al 26 de abril, si llegamos a tener internet, ¿verdad?, podamos leer en toda esta cuarentena, así como vamos, leemos como mínimo unos 7 libros, ¿sí? Porque tenemos la fe y la certeza que vamos a estar vivos, buenos y salvos, porque usted y yo somos negativos para el COVID-19. Eso es lo que tú tienes que declarar. Yo y mi casa somos negativos para el COVID-19. Así que con esa palabra y toda la noche leyendo la palabra de Dios podemos aprender mucho. Me alegra que me estés acompañando. Me alegra que estés allí. Estas son reflexiones cortas. Usted puede profundizar allá, así como yo lo hago acá durante el día.
¿sí? Profundizamos en la palabra de Dios. Quiero orar contigo en esta noche, dar gracias a Dios y declarar una vez más que somos negativos para el COVID-19. A partir de mañana empezamos una red de pastores aquí a nivel nacional Colombia, donde se están uniendo poco, a la medida que vamos avanzando, se están uniendo otros pastores y otros pastores que yo tengo de amigos en otros países, y vamos a armar una red nacional para la oración. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a morir. Todo hijo de Dios que esté en la presencia de Dios no se va a morir. Pero nosotros tenemos que orar, tenemos el deber constitucional, espiritual, de orar por las personas que están trabajando para, como dicen por allí, aplanar esa curva. Entonces, la invitación es, está bien, usted no se va a morir, pero tú tienes el deber de orar por esas personas que salen a trabajar, fuerza pública, todos los que trabajan en salud, los del gobierno local, departamental, nacional, los que trabajan en la tienda para que tú vayas a comprar, y de esa manera los que van a surtir, los camioneros, y bueno, ustedes saben que ahí dentro de esta cuarentena hay unas personas que están trabajando, y gloria a Dios por esas personas que están trabajando, pero nosotros tenemos la obligación de orar por ellos, ¿sí? De pedir a Dios por ellos. Y algunos, ¿verdad?, que no están trabajando, pero que le están pagando el sueldo de la casa, pues es lo mejor, están en la familia, ¿sí? Pero usted y yo, que estamos allí conectados con el Señor, en la presencia de nuestro Dios, tenemos que orar. Por eso te invito ahora, vamos a orar. Y a partir de esta noche hasta el domingo, vamos a entrar en un tiempo de intercesión en tu casa. Métete ahí con Dios. Pones musiquita así como estoy yo, allí, y vas a la presencia de Dios. ¿Sí? Estamos haciendo un listado a nivel nacional para que estemos declarando, porque queremos que Colombia pase rápido esta página, ¿sí? Y entre todos empecemos otra vez a surgir con nuevos cambios. Ya el mundo no será igual, menos para Colombia, pero tenemos que pedirle a Dios esas direcciones. Por eso te invito, vamos a orar. Padre buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias a ti. Gracias, oh Dios. Gracias por la vida, Señor. Dios mío, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, usted nos está ayudando, Dios. De esta, Señor, con su ayuda vamos a salir sanos y salvos. Yo y mi casa somos negativos para este COVID-19, Dios. También mi familia, los que están cerca y los que están lejos. Señor, los amigos y los hermanos que están allí conectados, Dios mío, son negativos también, oh Dios. Oramos por todos esos colombianos que salen a trabajar, Señor, a producir, a cumplir un deber. Ayúdalos a ellos, Dios. Señor, perdónanos, oh Dios. Pero nosotros te invitamos a nuestra casa. Tú eres el médico de esta casa. Yo declaro, Dios mío, que no entra ningún virus por la puerta de nuestras casas. Y aquí, oh Dios, tenemos la presencia tuya, Señor. Oh Dios, pido por cada familia y declaro, Dios mío, que nuestra familia está bajo tu protección. Señor, solo tú eres bueno y solo tú eres misericordioso. Que a ti siempre sea la gloria en el nombre de Jesús. Te espero para mañana, donde estaremos terminando, dando las conclusiones del libro de 1 Timoteo, y avanzaremos a otro libro. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Cuídate mucho.